Hola, queridos estudiantes de quinto año básico. Aquí estamos nuevamente, esta vez con la asignatura de lenguaje, religión y orientación. ¿Qué vamos a ver? Vamos a comprender un texto narrativo basado en otras creencias y desarrollando valores afines. Vamos a comenzar con la asignatura de lenguaje y bueno, como se dan cuenta arriba, dice texto narrativo. No sé si ustedes recuerdan que los textos se clasifican en dos grandes grupos. Esto es solo a modo de recordar. Estaba el grupo de los literarios y no literarios. Si se fijan, en la izquierda tenemos literarios y ahí la clasificación del texto narrativo. Texto narrativo. Son narraciones que nos relatan una historia, o sea, nos cuentan una historia. Esta historia puede ser real o ficticia. Son contadas por un narrador o personaje. Tenemos ejemplos como el cuento, la fábula, el mito, la leyenda o la novela, como vemos en los libros, ¿ya? Me quiero detener aquí un poquito y contarles para que ustedes no se les haga un poco de confusión cuando se presenten ante un texto que muchas veces es combinado en sus clasificaciones. Como profesora no entendí. Ejemplo, yo les voy a contar un ejemplo. En la guía número 7, ustedes tienen un texto que dice leyenda mitológica. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Es leyenda o es mito? Si ustedes se fijan, tiene características de ambas, porque podría ser una leyenda porque está en un lugar determinado, pertenece ¿verdad? a una cultura y sus historias fueron pasando de generación en generación, totalmente leyenda. Pero me encuentro también que habla de dioses. Y cada vez que nosotros veíamos y se hablaban de dioses, era un mito. Entonces, ¿es mito o es leyenda? Eso es lo que quiero explicarle, que hay textos que no son puros y hay muchos textos que no son puros. ¿Ya? En este caso se mezcló un poco de la leyenda con un poco de mito. Por eso ustedes a veces van a leer que, no sé, si hablan los mapuches de una historia, van a decir leyenda mapuche o en otros lados la van a presentar como mitología mapuche. Ya tienen que saber que cuando se presente esto, ustedes sepan que no es que ustedes estén confundidos, sino que los textos tienen características de ambas. También podemos ver un ejemplo en un diario de vida. El diario de vida, si yo me pongo a pensar, es la historia, ¿verdad?, de uno mismo. Podría ser una autobiografía, porque la biografía hablaba de la vida de otra persona y la autobiografía habla de uno mismo. Y las biografías pertenecen a los otros textos, a los no literarios, ¿ya? Y de hecho, es como un texto informativo la biografía o autobiografía. Pero si yo un diario de vida lo escribo de tal forma como narrador, como yo también como personaje y voy narrando lo que me pasa, también podría clasificarse, ¿verdad?, como un texto literario porque es narrado. De hecho, hay libros, novelas, que son en base también a la vida de una persona o que se hicieron con un diario de vida de una persona. Entonces, si se dan cuenta, tiene una mezcla de literario y no literario, ¿ya? Pero ¿por qué en el colegio se les enseña también o es el mito, o es leyenda, o es informativo, o es literario? Para que ustedes aprendan primero a reconocer las características puras de un tipo de texto. Pero también cuando ustedes saben lo que significa uno, después automáticamente reconocen a lo mejor un texto que tiene un poquito de una característica y un poquitito de otra, ¿ya? Por eso se dice que los textos, la mayoría, no son puros, que tienen una mezcla de uno y lo otro. En la escritura narrativa, cuando yo escribo un texto narrativo, debo escribir como relatando, como que estuviese contando algo. También yo escribo para otro. Puede ser desde el punto de vista de un narrador, como por ejemplo,
había una vez, y ahí me pongo a contar, o como un personaje. Ejemplo, me encontraba yo debajo de un árbol y de repente, ¿verdad? Ahí claramente está hablando el mismo personaje. Y por último, lo que siempre les repito, lean lo que escriben siempre, 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 en voz alta sobre todo y respetando los signos. También esto me permite a mí darme cuenta si yo escribí correctamente, si hay una buena redacción, si el texto también es sencillo, es entendible para el otro. Es muy importante conocer las diversas teorías sobre el origen del universo, ver que cada cultura tiene una creencia o una idea de cómo esto fue. Y es muy importante que nosotros aprendamos a respetar cada una de estas creencias, porque la diversidad de creencias, la diversidad de pensamiento es la que nos enriquece. Y en la medida que nosotros respetemos y nos pongamos en el lugar de las otras personas, vamos a cultivar nuestros valores y vamos a aumentar nuestra cultura. También vamos a aprender a conocer palabras nuevas. Eso es lo más importante. Y sobre todo entender que detrás de cada mito, leyenda o cuento siempre hay una enseñanza, siempre hay un mensaje que nos quiere enseñar a ser mejores personas. Si nosotros cultivamos el valor del respeto y de la empatía, vamos a ser capaces de ver cuál es la enseñanza que tiene cada una de estos mitos, leyendas o cuentos. Siempre nos quieren enseñar algo. Y en este caso, en el cuento mapuche, nos enseña sobre el valor de la tierra, de cómo cuidarla, cómo ser nosotros también parte del cuidado de nuestra casa. Eso es lo más importante. Siempre tratar de ver que nosotros podemos hacer algo para ayudar y para cuidar. Así es que tratemos de ver de qué forma nosotros desde nuestra parada podemos ayudar y hacer que nuestra casa, nuestro hogar, sea cada día un lugar mejor. La empatía es el poder compartir y sentir las emociones o sentimientos del otro como si fueran propios. Es ponerse en el lugar del otro de manera bondadosa. Por ejemplo, cuando leemos un libro o miramos una película y sentimos sensaciones parecidas a las que puedan estar viviendo los personajes. O cuando vemos que alguien en la calle o en la casa puede necesitar de nuestra ayuda, nos ponemos en el lugar de esa persona. El respeto es aceptar y tolerar al otro, así como también es considerar un pensamiento, una creencia o el gusto por algo de otra persona, sin levantar ningún juicio ni discusión por eso. A modo de ejemplo, el respeto se puede tener con los otros cuando tenemos distintas opiniones respecto a algún tema en particular. Podemos manifestar nuestra opinión sin la necesidad de herir ni faltarle el respeto al otro. Para terminar, les deseamos un hermoso día, les mandamos un afectuoso abrazo a los niños y niñas del quinto básico. Esperamos verlos pronto.